allí solidariamente, porque sabemos que este trabajo es un trabajo que necesita la participación y el esfuerzo de muchos para que Dios cumpla su gran propósito con esta obra del movimiento misionero mundial. Así que nuestro hermano Gustavo cuenta con el total apoyo nuestro, gloria a Dios, igual que toda la junta de oficiales internacionales, que somos uno y que estamos claros en la visión y en el propósito de esta bendita causa. Saludo a la directiva de aquí de Colombia, una vez más, a nuestro querido hermano Henao, que hoy es parte también de la oficialidad internacional. Saludo y agradezco a todos ellos las atenciones que nos han dado de parte de toda la Junta, yo creo que puedo hablar, y también de otros muchos compañeros que han venido de otras tierras. Puedo decir que estamos agradecidos con los hermanos que nos han atendido y que el hermano Julio Barrios, por ejemplo, ha estado preparando unas comidas con su equipo allí, maravillosas, gloria a Dios. Hemos sido bendecidos y le agradecemos y esperamos que Dios le recompense en salud, que Dios le recompense en bendiciones espirituales y también materiales, gloria al Señor. Han venido conmigo un grupo de obreros de Panamá, no sé si levantan la mano por allá donde están, y de algunos hermanos de Panamá, gloria al Señor. Allá están con banderitas y todo, son nacionalistas, gloria a Dios, dan su banderita. Sea Cristo glorificado. Así que hay una representación de Panamá aquí como de 10 o 11 hermanos, gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesucristo. Es la última noche y yo creo que Dios nos invita a que por una hora, un poquito más, no sé, podamos desconectarnos del viaje de regreso. Y que usted se olvide de las maletas que dejó allí en el bus y del chofer y del enorme viaje de regreso que usted tiene. Se olvide de eso. Eso es lo que creo que Dios quiere en este momento. Y nos concentremos y nos sintonicemos en lo que Dios quiera darnos en estos minutos restantes de esta gran convención. Y a su nombre les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos. Alabanzas al que vive, alabémosle así con libertad. Salmo 78. Leo los primeros 8 versículos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
Padre eterno que estás en gloria, te invocamos en esta hora. Te damos gracias por esta gran reunión, Señor, de gente que te ama, de gente que te sigue, que obedece tu palabra, Señor, y que ama el caminar tras tus estatutos, Dios mío. Gracias por la alabanza que sube a tu presencia. Gracias, Señor, por el incienso agradable de esta noche y de toda esta convención, Dios mío, que ha ascendido a las alturas como testimonio de un pueblo que te adora, que te reconoce, que te alaba, que te ama, oh Dios. Bendícenos y háblanos ahora una vez más a través de tu palabra, Señor. Reprendemos todo artificio del diablo, todo poder contrario de las tinieblas. Lo anulamos, lo neutralizamos, lo inutilizamos en el nombre de Jesús y proclamamos en todo este lugar una vez más el señorío y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo para gloria de su nombre. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Cristo vive. Los del último anillo oyen bien. Entonces digan un gloria a Dios. Los del anillo de en medio oyen bien. Pues digan un gloria a Dios. Y los de aquí abajo oyen bien. Digan un gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. Otros dicen que no es así, que de Roma salen todos los caminos. De cualquier manera, lo que queremos decir es que el lema de este año, Compromiso 2011, todos los caminos conducen a ese lema. Y de allí también salen el resto de los caminos que pueden contarse como parte de nuestras responsabilidades con nuestro Dios, alabado sea el Señor. Y podemos titular en esta noche este tema, nuestro compromiso con la posteridad, nuestro compromiso con la generación venidera, gloria a Dios. El texto que hemos leído nos presenta un cuadro muy sugestivo en este aspecto, el cual nos habla de conocimientos de tiempos antiguos que han venido traspasándose de generación en generación. Y dice que nuestros padres nos las contaron. Y luego esa generación dice, no las encubriremos o no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Y luego habla de esas maravillas antiguas, gloria a Dios, y habla de mandamientos los cuales Él mandó a nuestros padres, que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Quiere decir que la transición entre generación y generación de estas grandes verdades que implican el conocimiento de Dios, es necesario que perduren, es necesario que sucedan esas transiciones. Es bueno que esta generación se sienta responsable ante la que viene. ¿Y cómo lo hará? Precisamente de eso queremos hablar en esta noche. Tenemos un compromiso
porque hasta ahora no sabemos cuándo vendrá el Señor. El día y la hora nadie lo sabe. Por favor, nadie invente que el Señor le reveló el día o la hora o el año de su venida, porque ahí mismo ya se está colocando usted en el ramo de la falsedad. No pretenda nadie en aras de una supuesta espiritualidad creer que Dios le va a revelar a usted, cuando la palabra del Señor dice, ni los ángeles, aún como humano Jesús dijo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. ¿Estamos claritos? ¿Sabemos? Yo predico que Cristo viene desde que empecé a predicar, hace un poquito más de 40 años. Estaba yo jovencito cuando el Señor me llamó, un muchachito como de 17 años. Pero no he dejado de predicar que Cristo viene pronto. Ahora, en aquel tiempo yo dije, es difícil que llegue yo a peinar canas. Y lo decía con todo mi corazón. Tenía una palabra que decía, es difícil que ustedes lleguen a decir un día, el viejo Soto. Algunos no se atrevan a decirlo delante de mí porque no me va a gustar, gloria a Dios. Pero la verdad es que ya no puedo decir eso. Ya no puedo decir que nunca se dirá el viejo Soto. Yo creía que el Señor vendría tal vez en unos 20, 30, 40 años, pero no ha venido. ¿Se equivocó el Señor? No. A mí me toca esperarlo mientras yo viva. La generación presente de la iglesia le toca a sí mismo esperar a Cristo, no después, sino en sus propios días. Pero hasta ahora Él no ha venido. Y no sé si algunos jóvenes que están aquí, igual que yo hace aquellos tiempos, esté pensando ahora lo mismo, pero no sabemos si un día de aquí a 40 o 50 años todavía el Señor esté dando una oportunidad más, está extendiendo un poquito más su gracia para muchas almas que deben ser salvas. Lo que nos toca a nosotros es que los principios que Dios nos ha enseñado, aquellas cosas en que se fundamenta nuestra fe, aquellas estructuras que componen nuestra doctrina cristiana, se mantengan firmes y las podamos predicar y las podamos vivir sobre todo, y podamos manejar estas cosas que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, diciéndole al mundo que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que el Espíritu Santo ha establecido para su iglesia. Por eso nos ha puesto a esperar al Señor en cada tiempo, en cada generación. Se puede decir que la iglesia de Cristo está a una generación de su extinción. Parece un poco incómodo esto, pero es la pura verdad. Esta generación, tiene la responsabilidad de no permitir eso, de pararse firme en los principios que Dios nos ha establecido. Alabanzas al nombre del Señor. Y en esto no hay lugar neutral. O estamos claros y somos parte de ese grupo aliado de Dios para llegar a su meta y cumplir su propósito, o somos enemigos de ese propósito completo de Dios. No puede haber una posición neutra. Alabanzas al Señor. ¿Qué va a dejar usted tras de usted cuando parta? Cuando usted cumpla su misión y tenga que dejar esta tierra y dejar tal vez la labor, si no es que tiene que morir,
dejar la labor, porque también hay casos, hay situaciones que pueden limitar, imposibilitar en un momento dado nuestra función. Pero, ¿qué hemos dejado? ¿Qué le ha dejado usted y yo a nuestros hijos? Porque todos tenemos que dejar algo. Todo el mundo tiene que dejar algo. Si lo que deja es positivo, gloria a Dios, cumplió. Si lo que deja es negativo, entonces tiene usted un problema ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros vemos vidas como por ejemplo la de Abraham, que se trasladaban de un lugar a otro y dejaban a su paso altares y pozos. Cuando ellos caminaban por los desiertos y por las ciudades, este era el vestigio que iban dejando, y podría trazarse el itinerario de sus viajes por esos altares y por esos pozos, gloria a Dios. ¿Qué podía decirle a la gente que venía detrás de ellos? Ese altar y ese pozo. El altar es símbolo de adoración a Dios. Si alguien encontraba un altar donde Abraham pasó, tendría que decir: Abraham se preocupó por adorar a Dios. Era un hombre que amaba la comunión con Dios. Corría por sus venas el deseo de mantenerse en contacto y en armonía con el Señor. Y cuando encontraban un pozo, podían pensar en la provisión de Dios. Dios produjo agua para mantener y sostener la vida de aquellos que le seguían, gloria a Dios. Jesús usó el agua como símbolo de la presencia y obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Aleluya. Y habló de ríos de agua viva que fluirían en todo aquel que creyera en Él, como dice la Escritura. Alabanzas al nombre de Cristo. Aquel desierto quedó marcado por pozos y altares que hablaban de la confianza de este hombre en Dios, que hablaban de sus vivencias con el Altísimo. Y esto fue un testimonio constante a generaciones venideras de que este hombre había vivido así para Dios, e invitaba, por lo tanto, que otros anhelaran lo mismo. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando examinamos, sin embargo, la marcha del pueblo de Israel por el desierto, la cosa es muy distinta. Esta fue la más larga marcha fúnebre de la historia. El pueblo fue condenado por Dios, fue castigado por Dios a vagar. Vagar es andar sin rumbo. Usted puede trazar perfectamente los primeros 2 años de la partida de Israel, desde Egipto hasta Cades Barnea, ya en la frontera de Canaán. Dios había programado que en 2 años llegaran a Canaán, porque a los 2 años llegaron a Canaán para heredar. Fue cuando mandaron los espías aquellos, que 10 hablaron negativamente, eran sumamente negativos. Ellos no vieron por ningún lado cómo Dios cumpliría su palabra, pero 2 dijeron: no se preocupen, si Jehová nos ha dicho que entremos, entremos, porque vamos a comernos a esos enemigos como pan. Con nosotros está Jehová y Él peleará por nosotros. Pero bueno, 10 pudieron más que 2. Y el pueblo dijo: pues no podemos entrar. Y allí Dios les dijo: no entrarán. Entonces no entrarán. Y el resto de los
38 años se la pasaron vagando, y allí no puede usted trazar el camino de los israelitas, porque ese no era el plan de Dios. Ahora, el plan de Dios no falló, el plan de Dios siguió adelante. Para Dios un paréntesis de 40 años no fue mucho, mientras se moría en el desierto aquella generación incrédula. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios los enjuició. Entonces por 40 años vagaron por el desierto más de 1,5 millones de personas, de 20 años arriba, y fueron muriendo a su paso, vagando sin rumbo por el desierto, por aquí y por allá, sin una brújula real en sus vidas. Mientras moría uno y moría otro, allí estaban las tumbas. Si una generación después alguien hubiera seguido el rumbo, perfectamente lo hubiera reconocido por la cantidad de tumbas, de sepulcros que habían en aquel desierto, que hablaban de incredulidad, que hablaban de gente que no le creyó a Dios, que hablaban a esa generación que estos israelitas habían sido rebeldes con el Señor y que no habían podido heredar aquella victoriosa tierra de Canaán, porque no se habían atrevido a seguir lo que el Señor les había indicado. Sea el nombre de Dios glorificado. Dios nos invita a confiar en Él en todo tiempo, hermanos. Dios nos lleva siempre por rumbos que son su voluntad y a veces nos suenan a nosotros complicados y difíciles. Nos puede meter a veces al desierto, como metió a los judíos al desierto del Sinaí, y luego después al desierto de Zun, y luego al desierto de Sin. Y no aguantaron el desierto de Sin, porque ese desierto de Sin es bastante complicado. Estar sin comida, sin agua, sin amigos, sin ayuda, sin cobertura, sin quien nos socorra. A veces es difícil, pero Dios nos puede meter a ese desierto para que aprendamos que no hay necesidad de tener a la vista los recursos humanos, que el poder de Dios es suficiente. Para Él no hay nada imposible. Alabanzas al nombre del Señor. No vamos a andar vagando en la vida, porque sabemos hacia dónde vamos. Tenemos un rumbo determinado y Dios va con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué iremos a dejar? ¿Simplemente un registro funeral? ¿Qué iremos a dejar? ¿Un monumento de fe? Que se diga, ese hombre, esa mujer sirvieron a Dios. Ese pastor fue un hombre esforzado y valiente. Ese hombre llegó a la meta. Ese hombre terminó con dignidad, con nobleza, con grandeza de carácter y de vida. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Ese hombre supo confiar en Dios en su vida. O que se diga, este fue uno que fracasó. Este fue uno que se dejó envolver en los afanes de la vida. Este fue uno que empezó pero no llegó. Este fue uno que lo engañó la mundanalidad, que lo engañó el materialismo, que se lo llevó el falso profeta, la falsa doctrina. Que no sea un sepulcro lo que dejes, sino que Él sea un monumento de fe lo que dejes. Que esa generación que viene, y particularmente tus hijos y tus nietos, que deben recibir de primera fuente de ese hombre o de esa mujer que ahora en este tiempo entienden los principios divinos. Que no nos encuentren nuestros hijos y nietos claudicando entre dos pensamientos.
¿Será que el movimiento es muy extremista? ¿Será que no es cierto? Mire, hermano, mientras más cerca de Dios, mejor. Mientras más cerca, mejor. Olvídese de lo demás, pero sepa en quién ha creído. Esté firme en lo que Dios le ha dado. Gloria al Señor. ¿Cómo lo ven sus hijos? ¿Cómo lo ven sus nietos? Hermano, que no lo vean como un farsante en el púlpito. Querido hermano y hermana, amigo que me oye, hermano que me oye, que tus hijos que están allí en primera línea observándote, no encuentren que eres farsante, que en el púlpito eres una cosa y ante los demás eres una cosa, pero que en la realidad de tu propia vida eres lo contrario. Porque ahora hay una facilidad para el disfraz. Dios sabe quién eres tú. ¿Cuántos dicen amén? De Natanael Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Gloria a Dios. ¿Qué puede decir el Señor de nosotros? He aquí un siervo verdadero, un hombre que me sirve. No es que seas perfecto, pero hay motivaciones y hay principios que sí están claritos. Porque si esa generación que viene detrás de ti está viendo flojera, está viendo una claudicación, está viendo una falta de seguridad en tus principios, estás entonces dándoles un mensaje negativo y probablemente lo que deje sea una estela de muerte y de destrucción a tu partida. El apóstol Pablo predicó una vez en Antioquía de Pisidia, en su primer viaje misionero, capítulo 13 del libro de los Hechos. Y en el versículo 36 él dijo: David sirvió a su generación. Y allí dice que lo hizo bien y durmió con sus padres. Qué bueno eso, un hombre de Dios que sirve a su generación. Pero no solamente sirvió a su generación, David sirvió a generaciones que luego vinieron. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dejó David? ¿Cuál fue su legado? Bueno, todos sabemos, por ejemplo, que él inventó instrumentos, porque David era un artista, era un músico, era un hombre de inspiración, y él dijo: yo quiero hacer instrumentos, porque yo no solamente quiero oír coro levítico, yo quiero con instrumentos. Y era tal su inspiración que logró hacer instrumentos musicales que le entregó a los levitas para que ellos alabasen y cantaran al Señor y pudieran adorar mejor a Dios. Se puede decir que la nación de Israel encontró mejores condiciones para alabar y adorar a Dios después que David partió. Porque habían instrumentos que antes no había. No solamente habían instrumentos, también David compuso hermosos cantos. Allí están los salmos, todavía nos sirven a nosotros. No es lo primero que leemos generalmente al iniciar los cultos, porque los salmos enaltecen en una forma fina, noble, linda, profunda, el nombre de Dios. Y una gran parte de esos salmos los escribió David inspirado por Dios, un hombre lleno del Espíritu, que no se ponía a escribir en su escritorio pensando en cuánto iba a ganar,
por esa producción que iba a hacer, o cuál iba a ser el tope de su fama por esa producción top que él estaba a punto de producir o de dar. Ni tampoco pensaba en que por hacer estas cosas la gente iba a hacer una aureola de él. No, él lo que quería era enaltecer, glorificar el nombre del Dios de la gloria. Y cuando alguien adora a Dios en esa expresión profunda, eso es contagioso, hermano. No necesita ni publicar mucho, es que otro quiere hacerlo. Y otro que es espiritual siente la conexión, siente que hay algo del Espíritu ahí, gloria a Dios, y se goza y recibe y alaba. David dejó muchos salmos. Muchos de ellos se registraron y los tenemos aquí, gloria a Dios. Organizó coros. David era un experto en eso de acomodar voces, gloria al Señor. Organizó los coros del templo y después de escribir toda esa música y todos esos cantos y elaborar todos esos instrumentos, los entregó a los levitas. ¿Y qué cultos se hacían en Israel, hermanos? Eran miles de cantores, miles de músicos alabando a Dios. Y por eso cuando se hacía una fiesta para Dios en Israel, eso retumbaba, hermanos. La gloria de Dios caía en ese lugar. David mismo un día tuvo que, en medio de un culto de alabanza, quitarse la corona, el báculo, el atuendo real, quitarse toda aquella apariencia de monarca y decir: aquí el único rey es Jehová de los ejércitos y lo voy a alabar. Y la Biblia dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Para que alguien esté danzando con todas sus fuerzas, tiene que estarse moviendo un poder tremendo en ese culto, hermanos. Tiene que haber un movimiento de Dios extraordinario. Cristo vive. ¡Qué cultos! ¡Qué cultos más maravillosos! Había un ambiente de gloria, aunque había los criticones también. La propia esposa de David miraba al rey que se había quitado su ropa real y se había puesto un saco de lino, danzando en medio de la calle con todo el mundo. Dice que lo menospreció en su corazón. Así hay mucha gente. No encuentran ninguna belleza en la alabanza a Dios. No encuentran ninguna hermosura, mucho menos inspiración en la verdadera gloria y manifestación del poder de Dios. ¡Qué lástima! Ella le dijo a David: hoy te has hecho vil ante tus cortesanos y siervos. Y él dijo: la próxima vez me voy a hacer más vil todavía, porque lo he hecho en la presencia de Jehová. David dejó un legado que pudo ser edificante, motivante y positivo, no en una generación, sino en muchas más que le siguieron, gloria a Dios, con aquel don que el Señor le dio, un don que tenía gran sentido espiritual y un mensaje de fe y de poder al Dios de la gloria. ¿Está nuestra generación actual dejando ese tipo de música a la posteridad? ¿O estamos dejando para la próxima generación, más bien, en lugar de los elementos que ellos van a necesitar de verdad para esa adoración verdadera, más bien le estamos dejando elementos baratos, con cánticos superficiales
y carnales, acomodados a la moda, que se quedan cortos para glorificar al verdadero Dios. No quisiéramos en este movimiento dejar eso a la posteridad. No, queremos dejar a nuestra posteridad también un ambiente de gloria, de bendición, de verdadera alabanza. No de carnalidad, no de que vamos a cantar porque la moda es esta. ¿Qué nos importa con la moda? Más aún, ¿qué le interesa al Espíritu de Dios con las corrientes musicales de este mundo? Dios tiene suficientes recursos para darnos a nosotros. Ninguna necesidad de copiarnos de los reggaetoneaderos, de los regueceros, de los faranduleros. La otra vez me querían poner, según ellos, una farandulera a cantar en la iglesia y me decía, pero es que esta persona la conoce todo el mundo. ¿No conoce usted a fulana de tal? Le digo, bueno, la verdad que no mucho. He oído mencionar. Mire, me dijo, cualquier iglesia le abriría las puertas y se sentiría privilegiada. Digo, no, eso no lo dudo, pero aquí no. Aquí nos sentiríamos mal de saber que alguna cantante está cantando en los boites o en los sótanos de las discotecas aquí en la ciudad y que el domingo coge un ratito libre para también venir a cantar aquí en la plataforma y en el púlpito sagrado de Jehová. Nosotros no nos sentiríamos privilegiados, pero no dudamos que hay quienes se sientan privilegiados por eso. Y fue cuando me dijo ya enojado este promotor, es que usted no está familiarizado con la farándula. Y le digo, ahí sí tiene razón. Yo le dije, no estoy familiarizado con la farándula, ni quiero estarlo tampoco, querido hermano. A mí el mundo no me interesa con sus trastos y tambores y sus músicas, no me interesa. Me interesa que aquí la música adore al Dios omnipotente. La adoración es algo que es muy importante en la presencia de Dios. Es algo que hay que cuidar con celo. Lea el capítulo 30, por ejemplo, de Éxodo. Allí le da a usted la minuciosidad del interés de Dios. Porque, por ejemplo, el incienso, que es símbolo de adoración, fuera exactamente como Él quería. Dio 5 ingredientes con su proporción, con su medida, con su peso. Y dijo, no me lo hagan para más nada. Esto es solo para el templo y el altar del incienso, para la adoración a Jehová. Y os será cosa muy santa. Lo mismo dijo del ungüento, compuesto también de 5 ingredientes debidamente proporcionados y dados en su medida exacta. Podemos decir que la actividad más importante de la iglesia es la adoración. Esa es la actividad más importante. ¿Lo creen allá arriba en ese anillo? Yo no sé si lo creen, no los oí casi. ¿Lo creen en ese anillo allá arriba? Y allí en el de en medio. La adoración. Porque algunos dirán, no, la predicación, sí, es importante. Es también otro objetivo de la iglesia como tal. Pero hay gente que puede predicar hasta siendo impío, hermano.
Y ustedes saben que los hay. Amén. Y hasta predican bien. Y enseñar y doctrinar también. Pero la adoración, hermano, el verdadero adorador se conoce. El Señor es celoso y no anda con cuentos para decir qué adoración es la que Él busca y quiere. La samaritana dijo, no, pero nuestros padres dijeron que es en este monte que hay que adorar. Y ustedes que allá en Jerusalén, como diciendo, en cualquier lado. El Señor le dijo, no. Vosotros adoráis lo que no sabéis. La hora es, dijo el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los busca porque no están a 2 por 15 allí por las calles. No están en cualquier lugar. Los verdaderos adoradores son como ese incienso. Gente que guarda la adoración. Gente que no puede mezclar el incienso sagrado con ningún otro componente mundano. El mundo es mundo. El pueblo de Dios tiene su sistema de adoración. Y tenemos que dejar a nuestra generación próxima un legado de gente que ha sabido adorar a Dios. La adoración tenía incienso y tenía fuego. Para adorar a Dios hay que ser motivado por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que glorifica a Cristo. Si no sientes el deseo de adorar, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Porque el que no adora está muerto. Es como el gallo que no canta. El gallo tiene que cantar porque sería muy raro que no cante. El dicho dice, si el gallo no canta es porque algo tiene en la garganta. Y a su nombre. Que no sienta nada el mundano, tiene razón, él está desconectado de la vida. Que no sienta nada de Dios, aquel que no lo conoce, tiene razón. Pero el pueblo que conoce a Dios tiene que adorar, tiene que levantar la nube del incienso. Y si no puedes adorar, hay que arreglar lo que hay que arreglar. Pero nos tienen que conocer como verdaderos adoradores del Padre. Cristo vive. David no solo dejó a su generación próxima todos estos elementos de adoración, sino que también dejó armas de guerra para combatir al enemigo. El diablo no puede con una generación cuando la generación está clara en que hay una armadura que Dios nos ha dado. Pero el diablo dirá, no pude con esta generación, voy a esperar la próxima. Hermanos míos, el tiempo indefectiblemente es un aliado de Satanás. Noten lo que estoy diciendo. Por eso es que la profecía dice que en los días finales el tiempo sería cortado. Porque si Dios no interviene en esa parte, el diablo que usa el tiempo podría hacer cosas terribles con esa gente en el tiempo de los días finales. Quiere decir que el tiempo está más del lado de Satanás.
Parece mentira, pero es así. El diablo sabe jugar con el tiempo. Él dice, bueno, esta generación no pude. Voy a sembrar aquí, voy a sembrar allá, voy a poner esto acá, voy a acomodar este otro principio acá, porque en la próxima se me tropieza. De hecho, se ha dicho que la primera generación es la que pelea las batallas. La segunda reclama y disfruta los despojos. Y la tercera se vende al enemigo. Eso no es inventado. Es que hay principios aún en la palabra que nos presentan que esto es real. Pero no tiene que serlo para usted ni para mí necesariamente. Porque estamos conociendo al enemigo. Sabemos que estamos peleando con un diablo que sabe más por viejo que por diablo. ¿Recuerdan la generación de José? Al principio todo el mundo recordaba a José en Egipto, el gran patriota, el gran héroe nacional que salvó Egipto, el hombre de sueños, el príncipe egipcio de origen hebreo. Una generación después todavía se hablaba de eso. Otra generación después se mantenía en vigencia el testimonio de José. Pero ¿qué leemos más adelante? Y se levantó una generación que no conocía a José. Que le hablaban de José y decía, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? No lo conocían. Pero ¿cómo se le ocurre? No sabe que ese fue un patriota que salvó Egipto. Esa generación no lo conocía. Las raíces de esa generación, de hecho, eran otras. A través de conquistas y de guerras habían vuelto los originales egipcios a esa tierra. Y ahora más bien lo de José despertaba sospecha en ellos. No conocían a José. Y todos sabemos la consecuencia de eso. Oprimieron al pueblo de José, queriendo extirpar, y esto era una obra del diablo. Esa fue una obra, no fue una obra de Faraón, era un propósito global del diablo, destruir a Israel para que no se cumpliera la promesa de Génesis 3:15. Después lo quiso destruir con las mezcolanzas, después los quiso destruir con grandes emperadores y dictadores del mundo antiguo. Los quiso destruir con un Amán, por ejemplo. Pero Dios estuvo ahí guardando a su pueblo. Lo que el diablo quería era extirpar la fe. Lo que el diablo quería era dañar esa generación para que la próxima fuera destruida, para que se perdiera el hilo profético de la palabra de Dios. Nunca lo logró, pero es la loca pasión del diablo. El diablo dice, en la próxima generación, ahí me desquito, ahí voy con todo. Nosotros somos responsables, tenemos un compromiso con esa generación que viene. ¿Estamos claros en ese compromiso? La generación de Josué fue una generación perseverante, poderosa, que acompañó los principios del líder Josué. La que siguió todavía se mantuvo, pero ya en la tercera la generación se corrompió. Y de ahí para adelante sabemos en el libro de los Jueces que la constante era subidas y bajadas, las bajadas cada vez más profundas, terminando el libro diciendo, en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que muchos quisieran, que en esta obra cada uno haga lo que bien le parece. Que cada pastor hiciera lo que bien le parece. Que cada iglesia hiciera lo que bien le parece.
que cada supervisor hiciera lo que bien le parece, pero ese no es el camino de Dios. Aquí un pastor que se empieza a dañar, Dios lo saca. Óigalo bien, querido y amado compañero, Dios lo saca. De alguna manera puede hasta usar la dirección de la obra para sacarlo. Porque, hermanos míos, esta obra ha costado mucho. Las generaciones, a través de el cambio de esa generación a la otra, es un escalón peligroso. Pero hasta ahora, los que esperaban que la primera generación de este movimiento arribaría muy cerquita del sepulcro, yendo a parar a la compañía de los muertos, se equivocó, bien equivocado, porque ya pasó esa primera generación y aquí estamos, aleluya, aleluya. Espérense un poquito más. Bueno, si usted está esperando, búsquese una cama con buen colchón, porque va a tener que esperar hasta morirse ahí acostado. No se le ocurra esperar de pie, porque no va a aguantar. Esa es una inspiración del diablo. El decir, vamos a esperar que este movimiento va a caer igual que los demás en la mundanalidad. Oiga el diablo y oiga cualquier satélite de Satanás, el Señor te reprenda. Cuando alguna caja de resonancia diabólica le diga a usted que cuando el movimiento va a cambiar esos principios, respóndale cuando Dios los cambie. Amén. Con eso le dice todo, porque Dios es claro, su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios cuenta con esta generación. Dios cuenta con esas generaciones, como de un Caleb y un Josué, que eran de la misma generación. Un Josué que dijo, bueno, si ustedes quieren servir a otros dioses, ese es problema de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un Caleb que le dijo a Josué, acuérdate cuando Moisés nos mandó a ti y a mí en la frontera de Cades Barnea a ver la tierra, a espiar. Nosotros fuimos los que vinimos y dimos buenas noticias. Seguimos a Jehová en esto y dijimos que Jehová nos había mandado y que nos levantáramos porque era el tiempo. Acuérdate, Josué, que cuando Moisés nos mandó, esa fue mi respuesta. Ahora él me dijo a mí que la tierra que pisó mi pie era para mí y mis generaciones para siempre. Yo quiero recordarte eso, Josué, ahora que estamos en ese lugar, llegando allí a Hebrón, que es donde me tocó a mí espiar. Allí yo te quiero decir que aquí es. Ahora no tengo 40 años, dijo Caleb, ahora tengo 85, pero todavía soy el mismito. Todavía tengo fuerza para salir y para entrar y sigo creyendo igual, sigo creyendo lo mismo. Jehová está conmigo.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando Josué vio tal entusiasmo, le dijo: ahí está el monte, sube, eso es tuyo. No era que no estaba ahí el enemigo. Caleb dice: ahí todavía están los gigantes, todavía están allí los enemigos filisteos y todos los que viven por ahí. No importa, pero yo sigo creyendo lo mismo. Me dices que suba y voy para arriba. Voy para arriba. Josué le dijo: sube. Y Caleb emprendió carrera, hermano. Voy para arriba. Y subió el monte y ganó las batallas de Jehová. Porque Dios estaba con él. Porque fue una generación de poder. Porque fue una generación celosa de lo que Dios le había entregado. Y aquella multitud de muertos que se quedaron atrás no lo habían hecho mermar en su confianza, sino que se había mantenido perseverante y firme en su confianza en Dios. Cristo vive. ¿Qué vamos a dejar a nuestras generaciones venideras? El diablo cree que él puede poner las bases para dañar la próxima generación. Pero nosotros, hermanos, ya estamos advertidos. Sabemos que el enemigo sigue activo. Tenemos que poner en las armas de todo el pueblo de ahora, de hoy, aleluya, en las manos las armas con las que hemos peleado nosotros, porque son las mismas de todo el tiempo. El arma de la oración, el arma de la santidad, el arma de la devoción sincera a Dios, el arma del compromiso real con el Dios de la gloria, el arma de el reconocimiento de la nobleza, santidad y profundidad del ministerio cristiano. No podemos dejar que se infiltre en este grupo selecto, por llamarlo de alguna forma, de ministros de Dios, gente que no ha nacido de nuevo, gente que viene a producir fuego extraño en el altar de Jehová, gente que viene a dañar la armonía y la comunión con Dios. No podemos permitirlo. Pastores, presbíteros, supervisores, pongamos en manos de la presente generación las armas que nosotros mismos hemos utilizado y que son la vida de esta obra y serán siempre símbolo de la victoria. Judas dejó a su generación posterior una tumba y un cementerio completo al lado de su traición, al lado de su infidelidad, de su deslealtad y de su hipocresía. Pero Cristo, aunque dejó una tumba también, pero la dejó vacía, en victoria, en victoria. Cristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que el Señor dice, hablando por el apóstol Pablo en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la Biblia dice que murió la humillante muerte de la cruz. Por lo cual, por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos los seres creados doblan rodilla ante el Hijo de Dios en el cielo, en la tierra. Un día todos tendrán que doblar su rodilla
ante el Hijo de Dios. Si no la han doblado aquí por voluntad propia, un día no tendrán otra cosa que hacer. Cuando vean su majestad, su gloria y su poder, caerán de rodillas. No habrá quien no lo haga de los seres creados en esta tierra. Pero dice también debajo de la tierra. Todos los demonios y el mismo diablo tienen que doblar rodillas. Una de las cosas más terribles que le va a pasar a Satanás, y que por eso tiembla, es que él sabe que un día tendrá que caer de rodillas delante del Cordero de Dios. Y tendrá que confesar para que toda lengua confiese. El diablo tendrá que confesar un día delante de todos: verdaderamente Jesucristo, tú eres el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Quiero terminar, hermanos. El compromiso nuestro es mantener estos principios vivos, vigentes, poderosos, con todo lo que Dios nos ha dado. Así, incólume, sin arruga, sin doblez, sin mancha, para que si Dios nos da unos años más sobre esta tierra, otros puedan recibir esa heredad con el ejemplo, con la visión, con la espiritualidad, con la santidad que se ha movido en medio de esta obra bendita de Dios. Aleluya. No hay por qué temer, hermano. Si usted ha sembrado bien ahora, no tema. No tema lo que va a pasar después. Dios es el dueño de esta obra. Y Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Si usted cree eso, corra a este altar ahora. Y si usted se está aflojando, corra más rápido. Dele chance al Señor en esta noche. Dele chance, dele oportunidad al Señor en esta noche. Amigo que me escuchas, acepta a Cristo como tu Salvador allí donde estás. Solo tienes que decirle de todo corazón: Señor, perdóname. Señor, limpia mi vida con tu sangre. Yo creo en esta noche tu palabra y me arrepiento de mis pecados. Aquí está el altar, aquí está el altar, aquí está el altar. Si usted quiere pasar, pase. Los que reciben a Cristo allá y los que están en las graderías, hagan voto, hagan compromiso con Dios. Hermano, déjale una herencia espiritual a tus hijos y a tus nietos. Dales un ejemplo que los estimule y los impulse, para que sepa la generación venidera que hay que confiar en Dios y que hay que guardar los mandamientos de Dios. Padre, bendice este pueblo que ha pasado aquí al frente. Obreros, siervos y siervas tuyas, Señor. Venimos aquí, Padre, impulsados por el sentir de tu palabra, el sentir que tu Espíritu pone en nosotros, Señor. Tenemos un compromiso con esa generación de relevo que nos sigue, esa niñez, esa juventud. Oh Padre, ayúdanos, Señor. En un sentido nos debemos a ellos, Padre.
Queremos alcanzarlos para tu reino en primer lugar, Señor. Queremos alcanzarlos para salvación. A esos hijos, a esos nietos, oh Dios, como dice este Salmo 68, Señor, nuestros hijos, los hijos que nacerán a ellos y los que vendrán después de ellos. Sí, Señor, tú nos has dado poder para vencer a Satanás, para poder discernir los ataques y las artimañas del diablo. En esta hora lo reprendemos y proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Amigo que aceptas a Cristo, cree que eres salvo ahora. Si has dicho, Señor, perdóname, cámbiame, límpiame con tu sangre. Si has abierto tu corazón allí donde estás, eres salvo en esta noche. Da gloria a Dios y persevera. Si estás enfermo, recibe sanidad en esta noche. El Señor reparte salud a cada enfermo. Hoy el Señor ha hablado aquí repetidamente de su poder y de su sanidad también.